tal? Muy buenas tardes. Su servidor, abogado José Alfonso Aguilar García. Agradezco la invitación y la oportunidad a la capacitadora Jessy Intelectual y de igual forma al contador Juan Carlos Fuentes por esta oportunidad de platicar con todos ustedes respecto de un tema importante, un tema pues que es nuevo parcialmente en México y que está dando pues mucha controversia constitucional respecto del ejercicio del control de convencionalidad. Su servidor Alfonso Aguilar, soy abogado en Derecho, soy maestro en Derecho Electoral y Constitucional y he desempeñado mi encargo siempre en el sector público y como abogado postulante. El día de hoy voy a platicarles o comentarles un tema, repito, de manera discrecional novedoso y que viene a revolucionar nuestro sistema garantista respecto de los derechos humanos. Para iniciar nuestra plática, quisiera explicarles un poco del concepto, las particularidades y el impacto en México del control de convencionalidad. Y para empezar, podemos decir que el control de convencionalidad es el mecanismo que se ejerce para verificar que una ley, reglamento o acto de las autoridades del Estado se ajustan a las normas, a los principios y obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, principalmente, en la que funda la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, es una herramienta para el respeto, la garantía y la efectivización de los derechos descritos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, es de utilidad para la practicidad e inmediata elaboración de un ius comune. En la región, en este caso estamos hablando de México. En otras palabras, es la revisión que debe hacerse para constatar que la conducta de los órganos que son revisados está de acuerdo con el tratado internacional y demás disposiciones aplicables en el caso en cuestión. Así, el control de convencionalidad refiere o implica valorar los actos de la autoridad interna a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, expresados en tratados y convenciones e interpretado, en su caso, por los órganos supranacionales que poseen esta atribución. Equivale a su vez, en su propio ámbito, al control de constitucionalidad que ejercen los tribunales de esta especialidad, o bien todos los tribunales en supuestos de control difuso. Cuando aprecian un acto desde la perspectiva de su conformidad o incompatibilidad con las normas constitucionales internas. El desarrollo de esta doctrina comenzó en los años 2003 y 2004, aún no dentro del razonamiento y parte decisoria de la sentencia, sino de distintos votos particulares que lo explicaban. Lo siguiente que les vamos a comentar muestra de manera clara en qué consiste esta obligación al decir que la tarea de la Corte se asemeja a la que realizan los tribunales constitucionales. Estos examinan los actos impugnados, disposiciones de alcance general a la luz de las normas, los principios y los valores de las leyes fundamentales. La Corte Interamericana, por su parte, analiza los actos que llegan a su conocimiento en relación con normas, principios y valores de los tratados en los que funda su competencia contenciosa. Dicho de otra manera, si los tribunales constitucionales controlan la constitucionalidad, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos resuelve acerca de la convencionalidad de los actos. El desarrollo posterior de este concepto se dio ya en el cuerpo de las sentencias de la Corte Interamericana, por primera vez en el año del 2006, en un caso resuelto en contra de Chile, en el que se determinó que ante las obligaciones internacionales derivadas de la ratificación de un tratado internacional, como la Convención Americana, los estados, al estar sometidos a ella, debían velar por los efectos de las disposiciones de la Convención que no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Una vez resuelto el significado del control de convencionalidad, es importante indagar en sus particularidades en primera instancia en cuanto a los tipos de control de convencionalidad.
existen en los ya existentes y a los órganos que lo realizan, para después poder explicar el resto de estas maneras y muy sencilla de aplicar la convencionalidad. Podríamos iniciar señalando cuáles son los tipos de convencionalidad que existen y qué órganos lo ejercen. En materia de control de convencionalidad, es necesario tener presente que cuando se hace referencia a este término, se puede hablar de dos cosas que, aunque se conectan en cuanto al contenido y procedimiento del control, son diferentes en cuanto a los órganos que los llevan a cabo. Así, el control de convencionalidad se parte de dos tipos distintos, que son llevados a cabo por dos órganos distintos. El primero es el control concentrado de convencionalidad, que realiza únicamente la Corte Interamericana. El segundo es el control difuso de convencionalidad que realizan los estados en el ámbito de sus competencias y a través de todas sus autoridades. La Corte Interamericana realiza el control concentrado de convencionalidad cuando verifica de forma subsidiaria que las disposiciones internas, las conductas y los actos del Estado, parte de la Convención Americana, sean acordes y no violenten su contenido. Los estados, en el ámbito de sus competencias y dentro de los procedimientos que las leyes les establecen, deben realizar el control difuso de la convencionalidad, bajo los mismos parámetros que lo hace la Corte Interamericana. En estos casos, los jueces nacionales deben hacer la misma revisión que haría la Corte sobre la legislación que aplican o las conductas que realizan los distintos órganos del Estado, para asegurarse que estos no contravengan a la Convención Americana, fungiendo como una especie de jueces interamericanos de protección de derechos. En primer caso, en que el control de convencionalidad se estableció que los estados eran responsables frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los actos de todos sus órganos, tomando esto como un todo integral, en virtud de las obligaciones de la Convención Americana, sustraer a todos de este régimen de convencionalidad de responsabilidad que trae consigo la jurisdicción de la Corte Internacional. El criterio fue sostenido y reafirmado en otro voto razonado un año después, en el que el juez Sergio García Ramírez estableció que, a través del control de constitucionalidad, los órganos internos procuran conformar la actividad del poder público y, eventualmente, de otros agentes sociales, al orden que entraña el Estado de Derecho en una sociedad democrática. El Tribunal Interamericano, por su parte, pretende conformar esta actividad al orden internacional acogido en la Convención Fundadora de la Jurisdicción Interamericana y aceptó que los estados partes en ejercicio de su soberanía deben cumplir con esto. Al realizar esta revisión de los actos del Estado, la Corte Interamericana determina que en caso de que los actos sean contrarios a la Convención Americana, la responsabilidad completa del país en cuestión, no solamente del órgano directamente responsable. En estos casos, la Corte puede declarar que el acto es contrario a la Convención y solicitar al Estado que lo modifique y, aún mejor, que lo repare. La Corte Interamericana hace el control de convencionalidad cuando en sus veredictos descarta normas locales, incluso constitucionales, opuestas a la Convención. Incluso las normas constitucionales las descarta en sus veredictos. El control difuso de convencionalidad, por su parte, sale del ámbito de competencia de la Corte Interamericana y se inserta en el ámbito de competencia de cada uno de los estados parte de esta Convención Americana. Ante la lógica de que las disposiciones contenidas en la Convención Americana forman parte del derecho interno y que éste debe adecuarse a las disposiciones de la Convención misma, que señala en su artículo 2 de la Convención Americana, la Corte consideró que los estados deberían velar por ella también en el ámbito nacional. Por esta razón, determinó que el control de convencionalidad no debía ejercerse solamente por ella y que no debía ser ella quien realizara este control en primera instancia. Fue así, aproximadamente 3 años después de comenzar el desarrollo doctrinariamente el control de convencionalidad en distintos votos razonados. La Corte Interamericana resolvió en cuanto al cuerpo de una sentencia en el caso Almonace de Arellano en contra del Estado de Chile, que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención
no se vean mermados por la aplicación de las leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia, el criterio ya había sido establecido en los votos razonados anteriores, pero se volvieron más específicos al determinar que serían los jueces del Estado quienes también estaban obligados a realizar el control de convencionalidad. El criterio se sustentó y se desarrolló todavía más en el caso de los trabajadores cesados del Congreso en contra del Estado de Perú, también en el 2016, donde la Corte retomó y sustentó el criterio que ya había establecido en el caso Almonacid. El desarrollo importante de este caso es que se establecía que los órganos en general, aludiendo a la totalidad del Poder Judicial, debían realizar el control de convencionalidad, ex oficio, entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regularizaciones procesales correspondientes. En esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de realizar la obligación de los jueces de realizar el control de convencionalidad, continuado ya una consistente línea doctrinaria sobre esta obligación, agrega que ese control debe ser de oficio, es decir, que no debe ser atribución que debe exigir al actor del caso en concreto para lo que realice el juez, sino que los jueces del Poder Judicial deben llevarlo a cabo por sí mismos. El criterio que emite la Comisión Internacional de Derechos Humanos en trabajadores cesados del Congreso indica que el juez que está habilitado para ejercer el control de constitucionalidad debe asimismo practicar el control de convencionalidad, es decir, requiere del doble control. Néstor Sagüez, para estos efectos, se pregunta, ¿qué ocurre si según el régimen vigente en un país determinado, hay jueces del Poder Judicial no habilitados para ejercer el control de constitucionalidad? El que se reserva, por ejemplo, solamente a su Corte Suprema o a una sala constitucional de la Corte Suprema. Y agrega que como un control total o parcial concentrado, como es el caso en México, señala algunas alternativas, entre ellas una reforma constitucional. La Corte Interamericana obliga al juez local a practicar directamente el control de convencionalidad y que ese oficio no necesita estar autorizado por la Constitución o autoridades domésticas, sin perjuicio de sus competencias. Y si una norma local constitucional intenta impedir el control de convencionalidad al juez apto para realizarlo, dicha norma sería inconvencional por oponerse a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez explicadas las diferencias entre el control concentrado y el control difuso de convencionalidad, es necesario ver de qué forma puede llevarse a cabo cada uno de los controles. Lo que podemos decir que el control de convencionalidad puede llevarse de dos maneras, tanto el concentrado como el difuso. La primera, que es el control concentrado de convencionalidad, y la segunda, como es el control abstracto de la convencionalidad. Estas dos formas de control se dirigen a dos tipos de disposiciones. El control concreto se realiza sobre normas o leyes que ya han sido aplicadas a casos particulares y en los que se considera existente una violación de derechos por la aplicación de la norma. El control abstracto se realiza sobre normas o leyes que aún no han sido aplicadas a un caso concreto, pero que se consideran violan derechos por su simple existencia. Es importante subrayar que tanto el control concentrado, es decir, el que puede hacer solo la Corte Interamericana, como el control difuso, que es el que puede hacer el Poder Judicial de los estados, puede realizar el control de convencionalidad de estas dos maneras. El control difuso, como la forma de control concreto, los jueces deben de revisar las leyes, reglamentos y conductas de sus autoridades al momento de que son utilizados como individuos de un Estado, para asegurarse que estos cumplan con los parámetros convencionales de derechos humanos. Esto lo hace de la misma manera la Corte Interamericana al realizar esta forma de control concreto, desde la perspectiva del control concentrado de la convencionalidad. En lo que respecta al control abstracto, la Corte Internacional de Derechos Humanos ha reconocido esta forma de control desde 1996,
Primero, a través de un voto disidente en un caso en contra de Venezuela, en el que la Corte decidió no conocer porque los artículos de la ley que se impugnaba no habían sido aplicados a ningún caso concreto. En este voto se estaba en desacuerdo con la mayoría de la Corte porque la propia existencia de una disposición legal puede crear una situación que afecte directamente los derechos protegidos por la Convención Americana. Una ley puede ciertamente violar derechos en razón de su propia existencia y en la ausencia de una medida de aplicación o ejecución por la amenaza real a las personas representada por la situación creada por dicha ley. El argumento que sostiene la idea del control abstracto es que no debe ser necesario esperar a que la norma se aplique para determinar que es contraria a los derechos humanos de una persona, ya que si tuvieran que esperar a que se lesionaran los derechos, el deber de prevención estaría dejándose de lado. Una ley puede entonces ser contraria a la convención por su propia existencia. Y recalco, con su propia existencia, no necesariamente tiene que ser aplicada a algún caso concreto. El criterio de juez Cancado se sostuvo un año después, ya en el cuerpo de una sentencia en contra de Ecuador, donde se impugnaba una disposición del Código Penal por ser contraria a derechos fundamentales de los acusados por conductas relacionadas con sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En esta sentencia, la Corte consideró que la norma despojaba a parte de la población carcelaria de un derecho fundamental y lesionaba intrínsecamente a todos los miembros de dicha categoría de inculpados. Esta categoría violaba por sí misma el artículo 2 de la Convención Americana, por lo que podía declararse responsable al Estado. El control abstracto también se debe realizar por los jueces estatales a través del control difuso. La Corte ha considerado que como los estados parte están obligados a adaptar la Convención Americana y adecuarla a su sistema interno, realizando una especie de control de convencionalidad abstracto para cumplir con esta obligación. Estas dos formas de realizar el control de convencionalidad concreto y abstracto y los dos tipos de control de convencionalidad difuso y concentrado siguen ciertos parámetros con los que se revisan las disposiciones internas para determinar si las conductas de los órganos del Estado son o no convencionales. Y podremos llegar a la pregunta de cuáles son los parámetros para determinar si una conducta es o no convencional. El control de convencionalidad, como se mencionó anteriormente, debe hacerse principalmente siguiendo el parámetro de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados que dan competencia a la Corte Interamericana. Sin embargo, la convencionalidad no se circunscribe solamente a estos instrumentos, sino que va más allá aún. La Corte Interamericana ha establecido que al momento de hacer la revisión de ese derecho interno, debe concertarse, además de que los tratados que dan competencia a la misma Corte, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que han emitido la interpretación de esta Convención Americana, pero que además, como parte de esa jurisprudencia, estaban los protocolos adicionales a la Convención, las opiniones consultivas de la Corte, las medidas provisionales y las interpretaciones realizadas en todas ellas como parte del Corpus Juris Interamericano. Este criterio fue mantenido y desarrollado de manera progresiva en un caso resuelto en contra de México a través del voto razonado del juez Ferrer MacGregor, en el que consideró que con los documentos relacionados con la Corte Interamericana eran solo el estándar mínimo que las autoridades estatales debían respetar, pero que debía de ser ampliada para todos los tratados internacionales sobre derechos humanos o que implicaran normas de derechos humanos que ha ratificado el país, así como las interpretaciones que los órganos encargados de hacerlas respecto a cada trato emitan. ¿De qué manera se han establecido las obligaciones del control de convencionalidad para los jueces mexicanos? Las obligaciones del Estado mexicano se establecieron de manera jurisprudencial en el caso Radilla Pacheco. Tras el análisis de los hechos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los consideró como probados y consideró que el Estado era responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica y la vida de Rosendo Radilla, en virtud de la desaparición forzosa y la vida de Rosendo Radilla, en virtud de la desaparición
de la que fue víctima. Uno de los puntos más importantes de la sentencia fue sobre la aplicación del fuero militar. La discusión era determinar si era posible que el tribunal militar juzgara casos en los que un civil era víctima de delitos cometidos por militares en funciones. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó el alcance del artículo 57, fracción segunda, inciso A, del Código de Justicia Militar. Le extendía la competencia a los tribunales militares sobre delitos que tengan origen en el fuero ordinario, cuando son cometidos en servicio o con motivo de los actos del mismo. Esta disposición, concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, era contraria a los estándares establecidos por su jurisprudencia y consideró violatoria la obligación de adecuar el derecho interno de los estados a la Convención Americana. Sobre el control de convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que para la protección de los derechos de la Convención Americana, los estados debían llevar a cabo prácticas que observaran los derechos y libertades de esta. Por ello, el Estado debía interpretar el artículo 13 constitucional de acuerdo con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, mismos que se encuentran contenidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes a la Constitución mexicana. La obligación de los tribunales nacionales, entonces, debía pegarse a la Convención Americana y al desarrollo de esta, haciendo referencia al párrafo 124 del caso Almonacid, que habla sobre la obligación de los jueces de realizar control de convencionalidad. Mismo que dice que de tal manera es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México se adecúen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este tribunal, los cuales han sido reiterados en el presente caso. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado debía realizar modificaciones legislativas tanto al Código Militar en su artículo 57 como al Código Penal Federal, en lo que corresponde al delito de la desaparición forzosa de personas que fuera compatible con la Convención Americana. En el caso Fernando Ortega y otros contra México, el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de haber analizado los hechos que se referían a la supuesta violación sexual y tortura de una mujer por militares. El problema se situó en el contexto de presencia militar en el estado de Guerrero, con el objetivo de reprimir actividades ilegales como la delincuencia organizada. De la misma manera, en el caso Radilla, la Corte encontró que existían problemas en la legislación local como resultado del artículo 57 del Código de Justicia Militar. Este artículo actuaba como una regla y no como una excepción, y esto último era indispensable por ser una característica necesaria de la jurisdicción militar para adecuarse a los estándares de la Corte. Por esta razón, el Estado era responsable por la violación también del artículo 2 de la Corte Americana de Derechos Humanos, por incumplir con su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno de acuerdo a este instrumento. En casos posteriores, relacionando con dos campesinos activistas y ambientalistas que fueron supuestamente privados de la libertad y torturados por elementos del ejército, también alegaban que en las investigaciones sobre la tortura, las autoridades habían actuado de manera contraria a la Convención Americana, amparándose en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que amplía el fuero militar en las mismas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el Estado era responsable internacionalmente por la violación de distintos derechos contenidos en la Convención Americana, pero además que el Estado no había cumplido con sus obligaciones de adecuar su derecho interno a las disposiciones convencionales que lo obligaban. Señaló que respecto a su jurisprudencia emitida sobre el control de convencionalidad, esta afectaría a todos los órganos, tanto judiciales como legislativos, en los que sus interpretaciones referidas a los criterios de competencia material y personal de la justicia militar se deben de adecuar a los principios que han sido reiterados por la sentencia emitida y que aplican para toda la violación de derechos humanos que se alega hayan cometido personal de las Fuerzas Armadas. Ello implicaba que, independientemente de las reformas legales que el Estado deba adoptar en el caso concreto, y que las autoridades judiciales también debían de adecuarse con base en el control de convencionalidad,
disponer inmediatamente y de oficio el conocimiento de los hechos por el juez natural, es decir, el juez penal ordinario. En esta sentencia, el juez Eduardo Ferrer MacGregor emitió un voto razonado en el que hizo precisión respecto al control de convencionalidad y la forma en que debe ser aplicado por los jueces locales, en específico para el caso mexicano. Cabe aclarar que esta sentencia y la reflexión que emite Ferrer MacGregor fueron antes de que se publicara la reforma constitucional de junio de 2011 sobre derechos humanos en México. Por lo tanto, su voto es un criterio jurisprudencial internacional que debe contemplarse para entender la aplicación del control de constitucionalidad y convencionalidad, el nuevo bloque de constitucionalidad y los principios rectores para su ejercicio. En sus apuntes señaló que la relación jurisprudencial entre las jurisdicciones domésticas e internacional se constituyen en un diálogo recíproco en el que ambas deben de atender a la normatividad nacional y a la convencionalidad en determinados supuestos. En otras palabras, tanto la jurisdicción local debía tomar en cuenta las disposiciones internacionales como la jurisdiccional debía tomar en cuenta las disposiciones locales. La relación se daba en los dos sentidos. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un carácter esencialmente subsidiario y complementario de la jurisdicción estatal, ya que reconocía que las garantías convencionales descansan en un principio de subsidiariedad antes referido. Un punto fundamental que al alcance del control de convencionalidad y la revisión que de este hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al respecto, la misma Corte ha determinado que puede revisar las actuaciones de los jueces nacionales al llevar a cabo el control de convencionalidad para ver si se llevaron de manera correcta y que, para determinarlo, evaluará que se realice de la compatibilidad de la actuación nacional a la luz de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de sus protocolos adicionales y de su propia jurisprudencia convencional, sin que ello implique controvertir al Tribunal Interamericano en un tribunal de alzada o de una cuarta instancia. Se llegó a la conclusión que el parámetro jurisdiccional para llevar a cabo el control difuso de convencionalidad debe comprender toda interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realice en la Convención Americana, a sus protocolos adicionales y a otros instrumentos internacionales de la misma naturaleza que sean integrados a dicho corpus juris interamericano, materia de competencia del Tribunal propiamente interamericano. Esto explica las obligaciones del Estado mexicano en la actualidad frente a la Corte Interamericana y permite hacer una breve reflexión sobre las semejanzas y diferencias entre los distintos tipos de control difuso y concentrado frente al control de constitucionalidad que realicen algunos jueces en el ámbito nacional. Y entonces podremos ya determinar cuál es la diferencia entre el control difuso de convencionalidad y el control difuso de constitucionalidad. Las principales diferencias entre estos dos modelos distintos de control fueron establecidas por el mismo juez Ferrer MacGregor en el voto razonado en el caso Cabrera García y Montiel Flores. En este voto se hizo una comparación entre los dos modelos. El primer punto a subrayar es que el control difuso de convencionalidad es un modelo que proviene del control difuso de constitucionalidad. El control difuso de constitucionalidad que realizan todos los jueces en un estado para determinar la constitucionalidad de los actos de distintos órganos se encuentran en contraposición con el control concentrado de constitucionalidad que se realiza en los estados constitucionales, en donde la última interpretación constitucional la tienen los tribunales constitucionales o las Cortes Supremas o las altas jurisdicciones. De manera distinta, el control difuso de convencionalidad se realiza por todos los jueces del Poder Judicial dentro de un estado, mientras que el control concentrado lo realiza únicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto en su calidad de intérprete última de la Corte Americana de Derechos Humanos, cuando no se logra la eficaz tutela de los derechos humanos en el ámbito interno. Los jueces nacionales pueden realizar el control difuso de convencionalidad al caso concreto que están resolviendo en este momento con afecto interpartes, pero también de manera abstracta las altas jurisdicciones constitucionales que normalmente tienen la facultad de declarar la invalidez de la norma inconstitucional con efectos erga omnes. Es decir, en este caso, también la norma inconvencional tiene los mismos efectos, pues se trata de una declaración de invalidez por la inconvencionalidad de la norma nacional.
En el control difuso de convencionalidad, llevado, recordemos, por todos los jueces, no existe una limitación por el hecho de que estos jueces no tengan facultades de control de constitucionalidad en sus jurisdicciones locales. Esto porque aplicar el control difuso de convencionalidad no solo implica la inaplicación de una norma, sino aplicar el principio de interpretación conforme a través de la armonización de las normas internas y las internacionales. Esto significa que al realizar el control difuso de convencionalidad, el juez nacional no tiene que inaplicar una ley de primera instancia, sino que puede hacer la interpretación conforme de la misma. Para esto, debe buscar la aplicación de la norma que sea más favorable a la persona. Por el contrario, la inaplicación de la ley se debe hacer solo si esta interpretación conforme no encuentra una más favorable, tanto de la normatividad nacional como de la Convención Americana de Derechos Humanos o de algunos otros tratados internacionales. Y su jurisprudencia y además observa que una de las normas referidas al caso es inconvencional. En lo que respecta al caso mexicano en particular, en el tema de la intensidad del control de convencionalidad, Ferrer MacGregor consideró que la obligación de realizar el control difuso de convencionalidad también aplica para el caso mexicano, de conformidad con la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a su artículo 133, que establece que los jueces locales aplican la ley suprema de toda la Unión, donde se encuentran los tratados internacionales cuando exista incompatibilidad con alguna otra norma que no integre su ley suprema. Es el propio texto constitucional el que otorga facultades a los jueces locales para ejercer el control difuso de constitucionalidad y, por tanto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos válidamente puede convertirse en un parámetro de control y no solo de constitución. Para realizar de manera correcta el control difuso de convencionalidad, los jueces deberían de llevar a cabo ciertos pasos. Por ejemplo, primero, partir de un principio de constitucionalidad y de convencionalidad de la norma nacional. Realizar la interpretación de la norma nacional conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales. Tercero, optar por la interpretación de la norma más favorable y de mayor efectividad en la tutela de los derechos y libertades en la aplicación del principio pro homine o favor libertatis previsto en el artículo 29 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Además, desechar las interpretaciones incompatibles o de menor alcance protector. Y por último, solo cuando no pudiera lograrse interpretación constitucional o convencional conforme, debería desaplicar la norma nacional o declarar su invalidez según la competencia asignada por la Constitución y las leyes nacionales. Estas reglas anteriores aplican para los jueces que no tengan asignada la posibilidad de inaplicar una norma por sus facultades de control de constitucionalidad. Tendrían que realizar una interpretación conforme. Con estos parámetros claros, entonces, es necesario comprender los principios aplicables en el control de convencionalidad para entender la manera en que los jueces deben llevarlos a cabo. El bloque de constitucionalidad y los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como parámetros del control de convencionalidad. Y entonces caemos a una segunda o tercera pregunta. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Y al respecto podemos decir que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de las sentencias condenatorias al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la interpretación y aplicación, tanto en el caso Radilla Pacheco y el expediente Varios 912/2010 del día 14 de julio del 2011, en el que estudió la obligatoriedad que tiene el Estado mexicano frente a las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la manera en que deberían de ser interpretadas. Este expediente Varios, que es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es muy importante. Es un expediente identificado como expediente Varios 912/2010, es una sentencia del año 2011, y es importante y trascendente porque ahí el Estado mexicano
respecto de las sentencias que había obtenido de manera condenatoria y a las que hemos hecho referencias ya por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinó de qué manera deberían ser interpretadas. Y en primer término señaló que para el Poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos resolutivos concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia. ¿En cuál sentencia? Expediente Varios 912/2010. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo énfasis en que también el resto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deriva de las sentencias en donde el Estado mexicano no figura como parte, tendrá el carácter de criterio orientador para todas las autoridades y todas las decisiones que tomen los jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a las personas, de conformidad con el artículo 1 constitucional. Por lo tanto, el bloque de constitucionalidad debe entenderse como el estándar mínimo creado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que en todo caso sea aplicado el Corpus Juris Interamericano y su jurisprudencia en los estados nacionales que han suscrito o se han adherido a la Comisión Americana de Derechos Humanos. Y además han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un estándar que las propias constituciones o la jurisprudencia nacional pueden válidamente ampliar, pero que también formen parte del bloque de constitucionalidad y convencionalidad otros tratados, declaraciones e instrumentos internacionales, así como informes, recomendaciones, observaciones generales y demás resoluciones de los organismos y tribunales internacionales. El bloque constitucional implica tanto las normas nacionales como un bloque de convencionalidad conformado por los instrumentos arriba señalados, contemplando tanto la Constitución como los tratados y valores, principios y reglas ahí derivados. ¿Qué relación tiene entonces el bloque de constitucionalidad con el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad? En el expediente ya referido, Varios 912 del 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que los jueces deben llevar a cabo un control de convencionalidad ex oficio, en un modelo de control difuso de constitucionalidad. Con la obligación de seguir el control difuso de constitucionalidad, todos los jueces podrían entonces interpretar y revisar la constitucionalidad de las normas o de actos cuya resolución solo implica efectos en las partes, esto es, efectos para el caso concreto. De esta manera, con las nuevas obligaciones de control de convencionalidad, todos los jueces y todas las autoridades que tengan que ver con el Estado mexicano tienen la obligación de aplicar un control de convencionalidad, todos bajo el sistema del control difuso, que deberían realizar en el mismo ejercicio del control de constitucionalidad, pero con los parámetros de convencionalidad de los actos o normas para un caso específico. Al analizar el párrafo 339 de la sentencia Radilla Pacheco sobre el control de convencionalidad y constitucionalidad, en conjunto con las disposiciones que ahora establece el artículo 1 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo 1 constitucional debe leerse junto con el artículo 133 de nuestra Carta Magna para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad. Dicho marco en el que debe realizarse el control de convencionalidad es el mismo que utiliza un juez al aplicar el control difuso de constitucionalidad, pues realiza una interpretación conforme por el bloque de convencionalidad. En el mismo ejercicio, el juez realiza el control difuso de convencionalidad. En otras palabras, el control de constitucionalidad debe atender al control de convencionalidad, esto es, que las normas constitucionales sobre derechos humanos deben interpretarse también de conformidad con los tratados internacionales y la jurisprudencia convencional. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera que el mecanismo para el control de convencionalidad debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. No podría entenderse un control como el que se indica en la sentencia que analizamos si el mismo no parte de un control de constitucionalidad federal que se desprende del análisis sistemático del artículo 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es consistente con lo establecido por la Corte Interamericana en el caso relacionado con el control de convencionalidad, en particular con el voto de juez Trindade, mismo que dice: los órganos del Poder Judicial de cada estado, parte de la Convención Americana, deben conocer a fondo y aplicar debidamente no solo el derecho constitucional, sino también el derecho internacional de los derechos humanos. Deben ejercer ex oficio el control tanto constitucionalidad como de convencionalidad, tomados en conjunto, por cuanto los ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales se encuentran en constante interacción en el presente dominio de protección de la persona humana. Finalmente, el párrafo 31 del mismo expediente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación expone existencia de una relación intrínseca entre el bloque constitucional y la forma de ejercer el control difuso de constitucionalidad. El parámetro de análisis de este tipo de control que deben ejercer todos los jueces del país, y soy enfático en la parte, este control lo deben ejercer todos los jueces del país de manera ex oficio, es decir, no necesariamente la parte interesada en el expediente debe de solicitarlo. El juez, todos los jueces del país deben hacerlo de manera ex oficio. Y este análisis se integra con todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, artículo 1 y 133 constitucionales, así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, además de criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias ya referidas. ¿Cómo o qué tiene de relevancia el control de convencionalidad? Como ya lo hemos explicado, aquí tenemos un parámetro en donde el Estado mexicano ha sido sancionado en más de 2 ocasiones por no garantizar el derecho humano contemplado en el artículo 1 y 133 constitucional. Pero hoy que estamos en una época y que está de moda, por así llamarlo, el tema electoral, yo les voy a compartir un asunto en el cual el Estado mexicano puede ser sancionado una vez más por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se los platico de manera muy rápida. Un ciudadano mexicano que tiene por derecho humano el votar y ser votado, presenta una candidatura para participar en un proceso electoral por la vía de candidatura independiente. Además de todas las inconsistencias y anomalías que se encuentran en el mismo desarrollo de un proceso electoral, aunado a las circunstancias de pandemia en la que hemos vivido, resulta ser que la porción normativa que le piden para ejercer un derecho es del 3% de un listado nominal. Este ciudadano alcanza un porcentaje del 1.25%. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Convención de Venecia, ha determinado que el 1% es la porción normativa idónea para que un ciudadano, por la vía independiente, pueda llegar al cargo. ¿Qué sucede con las autoridades electorales en México? El Instituto Electoral del Estado, como autoridad administrativa, refiere que no tiene las facultades para ejercer un control de convencionalidad e inaplicar la porción normativa que exige el 3% y determina no viable la candidatura del ciudadano. Este mismo ciudadano recurre a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le solicita que haga y que aplique un criterio de convencionalidad y que, de ser el caso, inaplique la porción normativa al caso concreto a efecto de que pueda alcanzar el fin de la candidatura independiente. Y la Sala Regional del Tribunal Electoral Ciudad de México determina en su resolución resolver que no es viable reducir el porcentaje de apoyos ciudadanos, puesto que es una porción normativa que ya está establecida. Aquí cobra relevancia aclarar algo después de todo lo que hemos hablado de la convencionalidad y la constitucionalidad. Primero debemos de tener claro que a partir de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente que hemos hablado de referencia 912/2010, explica claramente en qué momento todas las autoridades tienen la obligación de aplicar criterios de convencionalidad
y aplicar pro persona para favorecer al derecho humano. La sala regional es omisa en tomar ese control. En consecuencia, el mismo ciudadano recurre dicha sentencia a través de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este recurso lleva interpuesto 10 días y después de 10 días la Sala Superior del Tribunal Electoral no ha resuelto sobre el criterio de convencionalidad, de constitucionalidad y convencionalidad al cual está obligado a ceñirse. ¿En qué situación se encuentra esta candidatura? El día de mañana terminan las campañas electorales, empieza una veda electoral y el próximo domingo estaremos en la jornada electoral llamada por las instituciones electorales la más grande que hasta hoy ha tenido nuestro país. Pero nos estamos enfrentando, después de la reforma electoral 2011, a una inaplicación de un criterio de convencionalidad al cual las autoridades, todas en el Estado mexicano, están obligadas a aplicar. Este asunto lo comparto y lo comento, primero porque estamos en una época electoral en la que digamos de mala manera que está de moda la elección y que nuestras autoridades electorales, como máximas en la materia, están violentando el artículo 1 y 133, además de criterios constitucionales al inaplicar la convencionalidad de la norma. Esto nos puede llevar a que después de 9 años de la reforma electoral, en derechos humanos, y la cual garantiza ese derecho de aplicar lo que mejor convenga, el Estado mexicano sigue haciendo lo que al parecer les queda mejor y sigue violentando los derechos humanos de las personas. Con esta parte, a mí me gustaría concluir, es un tema que da para mucho más que hablar. Hemos hablado desde la materia penal, desde la materia civil, el ejemplo que les acabo de poner es en materia electoral, y a mí me gustaría concluir con unas observaciones finales respecto al debate sobre el control de convencionalidad en México. Este apenas empieza, pero lo que estoy seguro es que no es una opción, es una obligación sustancial al propio desarrollo del Estado de Derecho global. El orden mundial, la comunidad internacional y la interacción entre sistemas nacionales e internacionales es inminente y por la propia inercia de nuestra sociedad, imparable e impredecible. Por lo tanto, hay que reconocer la necesidad de aplicar los derechos humanos en los ordenamientos constitucionales internos a través de las propias disposiciones normativas que indican esta aplicación en los ordenamientos internos. Por otro lado, también por el reconocimiento expreso o tácito de una jerarquía normativa global sin afectar principios básicos de soberanía, Estado de Derecho y orden nacional. Ahora bien, si esta jerarquía normativa no es aceptada por razones de naturaleza jurídica, el camino por el que discurrirá México será seguramente una infiltración argumentativa en todos los órdenes y niveles jurídicos, desde lo nacional, estatal y municipal. El control de convencionalidad propicia la necesidad de evolución interpretativa global de los derechos humanos. En el caso de México, es una forma extraordinaria para la efectividad de los derechos humanos, así como su efecto útil. Es, además, un mecanismo de aplicación de derecho internacional en sede interna. Es también un mecanismo que permite la mutación genética estructural de la interpretación, no solo moral, sino principalmente jurídico-política de la dignidad humana como fundamento nuclear de los derechos humanos. En definitiva, es impostergable que México se incorpore como vía legal, constitucional o interpretativa al estándar internacional mínimo de protección de derechos humanos para una civilización digna de tal nombre y un control de convencionalidad ejercido en sus justos límites. Es uno de los mecanismos procesales más idóneos para tal fin. De estas observaciones, también se ha iniciado y desarrollado en México hasta cierto punto de manera muy importante lo que puede llamarse el litigio estratégico en materia de derechos humanos. En este litigio, conforme pasa el tiempo, una mayor cantidad de abogados y estudiosos del derecho se han visto en la necesidad de desarrollar todo tipo de litigio en perspectiva de derechos humanos, buscando evidenciar prácticas violatorias de derechos humanos que estructuralmente están incrustadas en las instituciones nacionales. Proteger y visibilizar derechos humanos
no garantizados formalmente o expresamente en la normatividad escrita. Impugnar políticas públicas que contravengan el nivel mínimo de protección internacional de los derechos humanos. Promover el avance de la protección efectiva, desarrollo y aplicación a toda la sociedad de los derechos humanos y por consiguiente de la justicia. Instaurar una cultura de derechos humanos como insumo en la construcción de un Estado de Derecho en sentido más amplio. Eso sería lo que es el control de convencionalidad y lo que México está obligado. Por último, y antes de despedirme, quisiera comentarle al contador Juan Carlos Fuentes que la vía para interponer un recurso ante la Corte Interamericana es a través de la Comisión Americana previo agotamiento de instancias judiciales en el país. Es decir, antes de que un asunto llegue a la Corte Interamericana, primero tiene que ser presentado a través de la Comisión Americana. Esta evalúa, hace una previa evaluación o un análisis de procedencia del tema que se está señalando como violatorio de los derechos humanos, y una vez que pase este filtro, la misma Corte Interamericana lo envía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quedo atentos a sus comentarios, a sus preguntas. Agradezco una vez más la oportunidad que me dan a Jesse Intelectual y al contador Juan Carlos Fuentes por la invitación, y quedo atento y ojalá tengamos una oportunidad más para comentar un tema que es de amplísima gama para discusión y debate. Muchas gracias.